Bienvenidos a Panorama Bíblico 47, totalmente renovado. Introducción al Nuevo Testamento. Comencemos. Dios planificó de antemano nuestra salvación. Desde el Edén, Dios anunció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Y para ello formó un pueblo por el cual llegaría el Redentor. Dios preparó al mundo centenares de años antes de enviar a Jesús. Y particularmente lo hizo usando a tres grupos: los judíos, los griegos y los romanos. Dios formó al pueblo de Israel para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. A través de sufrir las malas consecuencias de la desobediencia, los judíos aprendieron a obedecer a Dios. Tenían un solo Dios y creían en la ley de Moisés. Esto preparaba al mundo para la llegada de Cristo, porque muchas naciones conocían al Dios de Israel y su ley a través del testimonio de los judíos. Aunque las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo, entre el año 150 y el año 50 a.C. se tradujeron al griego. El griego era el idioma común del mundo de aquel entonces. De esta manera muchos gentiles leían sobre el Dios de Israel. Aproximadamente 200 años antes de Cristo, los judíos formaron dos grupos de líderes religiosos llamados los fariseos y los saduceos. Los fariseos aceptaban todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Creían en los ángeles, los espíritus y la vida después de la muerte. Los saduceos, por el contrario, aceptaban solamente los 5 primeros libros llamados la ley, y no creían en la resurrección, ni en ángeles ni espíritus. Sin embargo, los que más oposición hacían a Jesús eran los fariseos, porque en su celo se convirtieron en legalistas, haciendo énfasis en cosas pequeñas y pasando por alto lo más importante de la ley. El sueño de Alejandro Magno era un idioma para el mundo entero. En todos los pueblos que conquistó estableció la lengua y la cultura griega. Y aunque su imperio no permaneció, el griego llegó a ser la lengua común del mundo. Esto hizo más fácil compartir el mensaje del Evangelio. Los apóstoles predicaban mayormente en griego y los autores del Nuevo Testamento escribieron en este idioma. Los romanos conquistaron el mundo después que el imperio de Alejandro se desintegró, y ellos también aportaron para la venida de Cristo. Impusieron el orden y un sistema de leyes. Tenían un gran ejército con el que lograron la paz en tiempos de César Augusto. También ayudaron sus carreteras. Hicieron posible los viajes de manera sencilla y segura, pues estaban bien construidas las carreteras y bien protegidas para viajar a través de todo el imperio. Por otro lado, la religión del Estado carecía de significado y no satisfacía las necesidades de la gente. La gente estaba vacía, estaban listos para un Salvador. Jesucristo vino a un mundo preparado para él, nació cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora veamos algunas de las autoridades de Palestina en el primer siglo. Herodes el Grande y su familia reinaron en Palestina. Los romanos nombraron a este Herodes como rey de los judíos. Él gobernó desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Varios miembros de su familia reinaron después de él. Arquelao era el hijo de Herodes el Grande. Reinó en Judea, Idumea y Samaria. José y María evitaron ir a Judea justamente porque él reinaba allí. Herodes Felipe II era otro de los hijos de Herodes el Grande. Él reinó sobre los territorios del noreste de Iturea y Tracónite. Cesarea de Filipo estuvo también dentro de su reino. Herodes Antipas fue gobernador de Galilea y Perea desde el año 4 hasta el año 39 después de Cristo. Él es quien se casó con su propia cuñada y Juan el Bautista lo acusó de adulterio.
Antipas también se involucró en el juicio de Cristo en Jerusalén. Después de Antipas, Herodes Agripa gobernó sobre Galilea, Samaria y Judea. Este era el nieto de Herodes el Grande. Hechos 12 cuenta que él asesinó a Jacobo y encarceló a Pedro. Entonces también cuenta brevemente la muerte de este Herodes. Herodes Agripa II fue el último miembro de la familia de Herodes que gobernó. Él era el bisnieto de Herodes el Grande. Agripa II era el rey de Judea. Él estuvo de acuerdo con Festo en que Pablo debería ser liberado. Poncio Pilato era el gobernador romano de Judea en tiempos de Cristo. Pilato es importante en la historia a causa de su parte en el juicio de Cristo. Después de la muerte de Cristo, los romanos sacaron a Pilato de su puesto, y no sabemos qué sucedió después de esto. El sumo sacerdote judío y el Sanedrín rigieron sobre los asuntos religiosos judíos en estos tiempos. El Nuevo Testamento habla de 3 sumos sacerdotes. Leemos en Juan sobre Anás y Caifás, quienes eran sumos sacerdotes en tiempos del juicio de Cristo. El tercero de ellos fue Ananías, el cual es nombrado en Hechos 23. El templo en Jerusalén fue el centro de la vida religiosa. Los judíos llegaban de cerca y de lejos para adorar y ofrecer sacrificios allí. Las sinagogas eran también importantes en la vida religiosa de los judíos. No había sacerdotes ni sacrificios en las sinagogas, pero estas eran escuelas, centros comunitarios y lugares para enseñar las escrituras en el día de reposo. Muchos judíos vivían lejos de Jerusalén y en raras ocasiones iban al templo, pero podían asistir a las sinagogas locales. Jesús y los cristianos primitivos adoraron frecuentemente en las sinagogas. Hasta aquí, Panorama Bíblico 47, Introducción al Nuevo Testamento. No te olvides dejarnos un like, suscribirte si no lo has hecho y compartir esta enseñanza con alguien que desees bendecir. También te dejo en la descripción un link para que puedas fijar tus conocimientos realizando un breve examen sobre los temas tratados. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia y me despido deseándote las más ricas bendiciones.